irresecables y los potencialmente resecables, como lo Claudio, y se van a ir sin respuesta a eso porque no hay una definición establecida, digamos. Es muy variable, aún entre consensos y entre grupos de trabajo. Tienen que saber que cuando yo diga irresecable es irresecable, no operable, porque a veces la diferencia que hablábamos hoy a la mañana entre el nódulo que le llaman SBRT, porque no se puede operar, estos son tumores irresecables. Irresecables, ahora lo vamos a hablar, pero básicamente la diferencia entre resecabilidad y operabilidad: resecabilidad es que es candidato a cirugía, y operabilidad es que además de ser candidato a cirugía, el paciente se va a beneficiar, va a quedar R0 y va a quedar funcional luego de la cirugía, por lo cual ese paciente debe haber sido previamente evaluado por un neumonólogo, haber hecho todos los estudios que correspondían y haber dicho que ese paciente se podía operar. No es lo mismo que sea localizado inoperable, lo que hablamos hoy, que localizado irresecable. Para dedicar toda mi charla va a ser el irresecable, el estadio 3A y 3B de la antigua edición, por lo cual pueden ser tumores grandes N0, T4N0, T3N1, T4N1 o algunos N2 y todos los N3. ¿Sí? Y la verdad es que, ¿de qué depende que sea irresecable hoy por hoy en estos estadios, que muchas veces son potencialmente resecables o algunas veces resecables? De la opinión del equipo multidisciplinario. Es lo mismo. Si no lo tienen, deberían buscarse alguno al cual consultar. Miren el grado de consenso que hay entre los cirujanos internacionales para considerar lo que es resecable y lo irresecable y lo que no se ponen de acuerdo. La enfermedad de N2 multi es irresecable para todos, la N2 invasiva también, pero hay algunos lugares donde no se ponen de acuerdo, sobre todo para los T4, y puede ser que para algunos cirujanos sea resecable, para otros sea potencialmente resecable, que es la única instancia que tenemos ahora, el borderline, y para nosotros directamente irresecable. O sea que no se preocupen si ustedes no se ponen de acuerdo, porque en el mundo no se ponen de acuerdo, pero groseramente estos eran tumores grandes, de 4 o con gran compromiso mediático. Que no haya consenso hace que los datos sean difíciles de extrapolar, ¿sí? No es lo mismo que considera el multidisciplinario de margen REC, que considera el de Fleming, que considera otro lado, y además no podemos comparar los estudios entre sí, porque son distintas poblaciones. Pero bueno. Y la otra cosa que tienen estos pacientes es que les va a ir mal. O sea que las novedades de los estudios que vamos a presentar realmente cambiaron el pronóstico de estos pacientes, que eran una soledad a 5 años de menos del 30% en las series anteriores. Esto implica más o menos el 30% de los pacientes según donde trabajemos. Hay lugares donde los pacientes consultan más tardíamente, ya son todos avanzados, pero se supone que en los lugares donde consulta la gente más o menos bien, no es un porcentaje despreciable de pacientes, ¿sí? Una vez que decimos que es irresecable, porque lo estudiamos, hicimos el PET, lo vio el comité multidisciplinario con este paciente, no se puede operar, o en paralelo, digamos, tenemos que tener una biopsia. Primero para confirmar la histología, descartar que no sean pequeñas células y saber qué tengo adelante, si es un adenocarcinoma o un epidermoide, y además con ese tejido, lo tengo que saber aprovechar, no lo gasten en cosas que no necesitan, hacer cuando menos un PDL1, una LK y un FGR. ¿Sí? Esos 3 datos los debería tener antes de empezar el tratamiento. Recuerden, vamos a decir 70 veces, que si es alto y está rebotado, no es candidato. Entonces, este es un paciente, un varón de 65 años, ex tabaquista con antecedentes de hipotiroidismo, que en enero del 2024 empieza con síntomas inespecíficos. Todos creen que tienen problemas infecciosos, lo tratan, le hacen una tomografía y encuentran esa lesión en el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Con el SUV14, que mide 56 milímetros, y ganglios positivos prevasculares, retrocavos retraqueales en el hilo pulmonar derecho, ¿sí? Que también captan. Se hizo una fibrobronco donde se hace la toma de biopsia, eso fue un carcinoma epidermoide, no tiene enfermedad del sistema nervioso central, lo consideramos irresecable en el comité multidisciplinario, no lo consideramos de entrada, fue a mediastinoscopía, y la mediastinoscopía confirmó el compromiso contralateral. Por compromiso contralateral, en el 3 el paciente sale de la chance quirúrgica y se considera candidato a paciente, ¿sí? En el epidermoide, no, en ese momento, como el epidermoide, ni siquiera le hicimos las otras cosas, hoy todavía no había hecho entonces cumple los criterios porque era un paciente irresecable, estadio 3, ¿sí? Para entrar al Pacific tenían que haber hecho quimioradio concurrente, al menos 2 ciclos de concurrencia, si hacen los 4 mejor. Nosotros, por ejemplo, es raro que entre los 4
Durante la radioterapia generalmente empezamos un poco antes con la quimio por un tema de logística, no por un tema de evidencia, ¿sí? Y tenían que tener muestra de tejido para evaluar el PDL1. Después de haber completado la quimio-radio, esos pacientes se reevaluaban por tomografía. No entraban todos, entraban solo los seleccionados, que habían tenido respuesta o enfermedad estable. Los que progresaban o no estaban en condiciones de hacer inmuno, no entraban al estudio, por lo cual es una población seleccionada. Para hacer todo ese proceso de evaluar después de la quimioradio te puede tomar 42 días. ¿Sí? Los randomizaron a Durva, una dosis que se hacía en ese momento de 10 miligramos cada 2 semanas, por un año o a placebo, ¿sí? Estratificados por sexo, edad y historia de tabaquismo, con el objetivo primario de sobrevivir y sobrevivir a nivel de televisión. Los pacientes también van lanzados entre ambas ramas. Sí, mi paciente estaba representado, tiene 60 años, era un estadio 3B, que era casi la mitad de la muestra, era un escamoso, que era la otra casi la mitad de la muestra, y era un exabatista que era la gran mayoría. Completó la radioterapia, que era casi 60, sí, o sea que también estaba bien irradiado, y había hecho la quimioradio concurrente. Hay un porcentaje de un cuarto de los pacientes que en este estudio hacían inducción, no sé si es porque como Fleming, que empieza antes la quimio y después la quimioradio, o porque realmente hay investigadores que todavía hagan inducción, ¿sí? El paciente en junio completa los 4 ciclos y está francamente en respuesta, por lo cual está en condiciones de empezar el Durvalumab. Era súper eficaz, se dice el día 1 post-quimioradio, eso no sucede. Este es un estudio claramente positivo en términos de sobrevida libre de producción. Ya está la tasa de sobrevida libre de producción al 5º año, obviamente, porque el paciente en ese tiempo está activo y sin progresar el 33% de la muestra contra el 20% más o menos de la muestra que hizo placebo. Esto tiene un hazard de 0,55 y un valor de P 29. O sea que es positivo el Pacific en términos de sobrevida libre de producción. ¿Sí? Completó el año de Durvalumab sin mayores problemas. Y está vivo, el paciente, y el Pacific fue también un estudio positivo en términos de sobrevida, con un 42% de muestras al 5º año contra un 33% de la rama que hizo placebo. Hay un subgrupo de pacientes que no se benefician con el Durvalumab ayudante, que ya lo discutimos varias veces, que son los que tienen mutación de PDL1. Hay otro subgrupo acá, que son PDL1 negativos, que no estaban preplaneados en el diseño del estudio se puso bien claro el corte de PDL1 negativo, pero bueno, en este estudio, que es un estudio de análisis post-hoc, dio negativo para el PDL1. Durante mucho tiempo nosotros dijimos que no importa, porque son análisis post-hoc y esto no nos importa, vamos a seguir usándolo en PDL1 negativos. Esa es la aprobación en Argentina, pero también empieza a haber más evidencia sobre que el Durva en consolidación en los PDL1 negativos no le da. Acá lo había contado. Con respecto a la seguridad, lo que más nos asusta es que la radiación por un 20% de la muestra, pero grado 3, 4, que es lo que realmente nos preocupa, fíjense con el proceso que menor al 2%. Sobre todo, porque cuando hablemos de las otras estrategias que se están probando en este escenario, que algunas son concurrencia de la inmunoterapia con la radioterapia y otras son inducción de la inmunoterapia antes de la quimioterapia, van a ver que las tasas de neumonitis se van al 11%. ¿Sí? O sea, muchísimas veces más que hacer una secuencial. Entonces, por lo cual se dice que su perfil de toxicidad más grande y acelerada. El Pacific 5 fue un estudio para evaluar si hacíamos una radio secuencial y concurrente de Durvalumab también funciona. ¿Sí? Este es el diseño del estudio, también comparado contra placebo. Y fue un estudio positivo, sin embargo, el porcentaje de gente que lo hizo secuencial era un 30%, no era toda la muestra que lo hizo secuencial. Sin embargo, si es un estudio positivo, y si vos por algún motivo tenés que hacer la quimioradio secuencial, la podrías hacer tranquilo. Y en este estudio tampoco se beneficiaron los PDL1, lo cual más evidencia para eso. Entonces, conclusiones del Pacific: el Durvalumab demostró beneficios en términos de sobrevida, libre de producción y sobrevida global al 5º año luego de la quimioradio concurrente en los pacientes que tienen respuesta. Si el paciente está en progresión, no hablaríamos de consolidación. Tiene mayor duración de respuesta y mayor tasa de respuesta que el placebo, ¿sí? Y la seguridad del esquema es aceptable. Este es el estándar de cuidado. Con el Pacific sin número, con el Pacific 6, que evaluó la secuencialidad
causalidad y por la evidencia del mundo real, y por el gemstone, que es con otro inhibidor de 1. Estas son las con sugerimab. Estas son las medianas de sobrevida libre de progresión y las medianas, las tasas de medianas al segundo año cuando se hace concurrente o cuando se hace secuencial. Ven que es un poquito más cuando se hace concurrente la quimioradio que cuando se hace secuencial, pero esta es la evidencia que hay para decir que un paciente con un cáncer de pulmón resecable que hace quimioradio secuencial o concurrente reciba durvalumab, ¿sí? Y esto está consolidado y la verdad que para implementar esta evidencia se va a necesitar bastante. O sea que todos esos estudios fueron positivos. Miren las otras estrategias que se están probando. Consolidación con algo más fuerte. Está bien, el durvalumab sirve, pero hay un gran porcentaje de pacientes que recaen. Hagamos una mejor consolidación con otros inhibidores, por ejemplo, con anti-CTLA-4, con otra cosa. Las estrategias por ahora ninguna dio resultado. Está el Pacific 9 corriendo, que suma otros puntos de bloqueo de la vía que todavía no está en evidencia. Otra idea, hagamos la concurrente. Pongamos el inhibidor junto con la quimioradio va a ser mejor. Todos los fase 3 fallaron, ¿sí? Muchísima toxicidad. Otra idea, hagamos inducción, hagámosla antes, a ver si funciona. ¿Sí? También la toxicidad fue altísima en términos de neumonitis. Y la que sí funciona es la consolidación. En vez de con durva, con inhibidores de la tirosinquinasa para los pacientes que tienen mutación del FFR, no hay evidencia en otras mutaciones todavía. ¿Qué pasa con los pacientes frágiles con performance TOX? Hay un trabajo con buena tasa de respuesta, buena sobrevida libre de progresión y buena sobrevida global, que haciendo radioterapia con carbo a bajas dosis, ¿sí? Puede ser semanal, puede partir como quiera. Este estudio dio bien, el resto está corriendo, ¿sí? Probando hipofraccionar la radioterapia. Y hay estudios sin quimioterapia para pacientes con PDL1 alto, ¿sí? Con PDL1 más del 50, pero todavía no están los resultados definitivos, por lo cual no lo hagan. Háganlo como se debe hacer, ¿sí? Quimioradio concurrente se debe hacer. ¿Qué hubiera pasado si no existe todo este camino? El paciente hubiera sido FFR positivo, el mismo paciente que ya no era candidato como paciente. Y sí es candidato para el Laura. ¿Sí? El Laura eran pacientes con estadios 3, FFR mutados y resecables, que después de haber hecho la quimioradio concurrente definitiva, se randomizaban a osimertinib hasta progresión y tolerancia a los 30 años. Estos son de la Laura. Era la Laura, son 3 años, este es hasta progresión o intolerancia para evitar la recaída temprana en esta paciente de hematoma. La rama, por supuesto, era placebo, porque no vamos a poner pacientes como rama comparadora, porque no pueden hacer inmunoterapia, y el crossover estaba perdido, ¿sí? Las características de los pacientes principalmente eran estadios 3B, ¿sí? Las mutaciones estaban bastante bien repartidas, un poquito más de los 19 como siempre, y la mayoría de los pacientes se hicieron concurrente y no secuencial. Hay solamente, ¿qué críticas se le hacen a este estudio? Que solo el 50% hizo PET para entrar al estudio, por lo cual podemos estar metiendo pacientes mal calificados que llegan a metastasis o sistema localmente avanzado. Y la otra cosa que pasó es que cuando revisaron las resonancias del sistema nervioso central, el 10% tenía metástasis cerebral, por lo cual, aún en las mejores revisiones de los estudios, cometemos errores, ¿sí? O sea que esto ya debería estar sacado porque no era localmente avanzado, sino metástasis. La sobrevida libre de progresión fue claramente superior para la rama que recibía la consolidación con osimertinib. A los 2 años todavía no hay resultados a más largo plazo, porque es mucho más joven este ensayo, con un 65% contra un 13%, con el valor de P, por supuesto, prácticamente significativo. Todos los subgrupos se benefician, independientemente de la edad, del estadio, del tipo de mutación y de la respuesta que hayan tenido a la quimioterapia. Y la tasa de respuesta fue claramente superior con osimertinib que con placebo. Medio corta la duración de la respuesta para la rama de placebo, hubiera esperado un poquito más según los otros estudios, ¿sí? Pero la duración de respuesta con osimertinib fue de 3 meses. La tasa de sobrevida libre de progresión en el sistema nervioso central obviamente también fue mejor, porque es una droga que buena en el sistema nervioso central. Y con respecto a la toxicidad grado 3 con el esquema de Laura es del 35%, y hay una discontinuación superior al 10%, que es lo que vemos en general en estos ensayos, y, perdón, la neumonitis. No, bueno, estos son los grado 3, que es más o menos de los relacionados al OSI, perdón, es un 13%. Con respecto a la neumonitis radiante, casi la mitad de la muestra tuvo neumonitis radiante, un poquito más que en la rama de placebo, pero fue muy
infrecuente la neumonitis severa, que es lo que nos importa a nosotros, ¿sí? Pero esto abre otra dificultad, que es la evaluación de las imágenes en un paciente que hace quimio y después hace todas estas drogas, que a nosotros nos lleva bastante tiempo de trabajo, después de sentarnos acá con Gabriela, que nos esta mañana, a ver si este paciente está en progresión, tiene neumonitis, es un trabajo que también hacemos en equipo, ¿sí? La sobrevida todavía es inmadura para evaluarla, parecería haber una tendencia, pero todavía como tenemos un error estadístico se evalúa más que entonces, como conclusión de Laura, los imatinib tienen beneficios en términos de sobrevida libre de progresión, ¿sí? El Pacific tiene sobrevida libre de progresión y sobrevida global, el Laura sobre sobrevida libre de progresión, versus placebo en los pacientes que tienen quimioterapia y resecables y tuvieron respuesta a la quimioterapia, ¿sí? Con esa es otra cosa que no aclaré, es para las mutaciones clásicas de la, ¿sí? No entran en este estudio las otras mutaciones, ni las infrecuentes ni las inserciones de exón. Tiene mayor duración de respuesta y mayor tasa del placebo, y la seguridad parece también ser aceptable. Por lo cual, las dos estrategias son estándar de cuidado crónico. Entonces, las conclusiones que debo saber de cáncer de pulmón resecable: lo primero que debo hacer es un resecable, tener el material de la biopsia, tener los marcadores. Si es negativo para el TGFR, ese paciente es candidato al Pacific, que ya sabemos que va a vivir más. Si es TGFR positivo, ese paciente es candidato al Laura, que sabemos que va a tardar más en progresar. Sabemos que el beneficio que tiene pasa para sobrevivir libre de progresión del Laura es de 0,16 y 0,55 para el paciente. El impacto de los imatinib en términos de sobrevivir libre de progresión parece ser mayor que el de Durva, pero igual son poblaciones distintas en el sentido que las comparen. Y si yo tengo la mala suerte de encontrarme algún otro tratamiento, todavía no hay evidencia suficiente, ¿sí? Hay algunos datos de fase 2 de la EDK, pero no son evidencias suficientes para estas comunicaciones hacerle un tratamiento de consolidación con el nivel de. Sin embargo, no es lo mismo funcional que encontrar un Carras, encontrar un MEX, encontrar un Bogotá. En esas situaciones, con esas tres mutaciones más funcional, tal vez yo me sentiría más tranquila de hacer un fácil, ¿sí? En cambio, después los pacientes con mutación de TGFR no, y los pacientes con mutación real tampoco le harían. No sé qué le harían los general, pero no le harían así. Eso es. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Primero, el acceso al diagnóstico rápido. Igual tarda un mes en entregarme la patología, yo no puedo tener un mes ahí con un localmente avanzado, viendo si le hago quimioradios, si después le voy a hacer. Pero bueno, eso es una, que el diagnóstico sea rápido. Si Juan Manuel tarda 8 años y tengo que poner el quirófano para hacer la fibroronco, tampoco. Entonces, todo eso tiene que estar bastante asentado. Y después, tengo que mandárselo a Romina Girotti, que también la conocí a la mañana, y que me diga rápidamente esos 3 genes, por lo menos. Si quiere que no los secuencies, de hecho no secuenciamos a casi ninguno, pero que por lo menos rápidamente me haga la inmunohistoquímica de ALK y de PDL1 y la PCR del TGFR para que rápidamente yo sepa qué hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que no son aptos para concurrentes? Bueno, parece haber bastante evidencia para hacer los estudios. No encuentran problemas de comunicación con casos, pero la evidencia está. La duración del tratamiento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Porque estos pacientes recaen al año de la turba. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que están tan de moda, que nos contó Claudio hoy a la mañana, que son los borderline? Esos pacientes que sacamos de border resecables y que antes le hubieran ido al Pacific de entrada, esos pacientes los llevamos tal vez a una inducción con quimiodurva, que es el Bridge, que hacemos 2 cursos, y los consideramos irresecables. A esos pacientes los vamos a llevar a un Pacific. Si vimos que la inducción traía mucho más toxicidad que el esquema habitual, ¿qué les va a pasar a esos pacientes? Porque están irradiados en el Bridge, pero no está en seguimiento a largo plazo de la toxicidad que tuvieron esos pacientes. Los mecanismos de resistencia, ¿sí? Vamos a hacer estos pacientes que caigan. Empezamos a hacer recayó a los 6 meses, recayó antes, recayó después, bueno, hacer una discusión. Mejorar los biomarcadores. ¿Tiene sentido que yo a un paciente, por ejemplo, le hago quimioradio y le baja la mínima enfermedad residual, le baja el ctDNA? Ese paciente responde mejor al DURVA que el que no tuvo respuesta por ctDNA, y ahí se debería aumentarle la estrategia después. A nosotros todavía no se sabe cuál es la secuencia de los tratamientos. ¿Cómo vamos a generar evidencia en las mutaciones infrecuentes que encontramos en 1% de los pacientes? Por eso en red, energía, de esos pacientes no vamos a juntar nunca 300 pacientes por rama, perdón, 300 pacientes en total,
toxicidad cerebral para exigir menos a la estadística y quedarnos con lo que sabemos. El acceso a terapias de alto costo, ¿sí? ¿Cuánto ustedes tienen acceso a durva adjuvante y a OSI, a durva consolidación o a OSI consolidación? Y bueno, lo que hablábamos antes, sí, implementar otros endpoints como el ctDNA o la mínima enfermedad expresiva. Bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿O alguien quiere hacerme algún comentario mientras que Walter si tenés un ensayo, siempre. No, el ensayo está bien pensado, asumo que sí, siempre la opción del ensayo clínico. Si no te queda otra, hace quimioterapia solo. Trata de que sea concurrente, porque secuencial, tu 5% mejor, bueno, pero es mejor que secuencial. Y como dice Claudio, que es marcadamente mayor que nosotros, hay algunos pacientes que se curaban cuando hacíamos eso, no hacíamos solo eso, no había conciliación, algunos pacientes se curaban. De hecho, en la rama placebo de la cine, algunos se curaban. Así que si no tuviera nada para realizar la especie, y de quimioradio, sí, algún esquema de quimio que sea mejor. mejor no es ninguno, de los dobletes de platino mejor no parece ser ninguno, eso fue estudiado, porque son las menos tóxicas. De nosotros acá, que tenemos buen acceso todavía, hacemos generalmente penetrexel para los adenos y aquí para los, siempre con para los 4 de... ¿4? Sí, yo la verdad es que no recuerdo haber pasado de más de 4. Ya te digo, muchas veces se me desfasan. Empiezo antes con el quimio que con la quimioterapia. Pero en general con 4 estudios. Y una de radio, una experiencia era con psicólogos distorsionados, una tocaba un par que yo no sabía. Entonces, de repente, le sobró una semana de quimio y me di cuenta que estaban haciendo, porque nos llevamos otros centros. Y claro, tuve más toxicidad. Para ellos tenían el mismo beneficio, pero tenía más toxicidad. No sé si aquí hay como están haciendo el estándar, ¿no? O están usando también ese punto. Qué buena pregunta, es que no lo sé. ¿Profesional y MRT? Sí. No, ni la RT. MRT por ahí sería el estándar para el tratamiento avanzado. Claro, en vez de 6 hacen 5. Claro. Y O MRT menos es también. lo mismo. Y en realidad el estudio lo que te pedía era que hubiera un ciclo al menos de No, sí, pero yo decía como de la experiencia para ver si habían tenido más Toxicidad. toxicidad. Claro, porque yo recién lo estoy viendo. Acá se